Ahí. Estamos esperando. ¿Sí? ¿Está abierto? Bueno, muy buenas tardes a todos los que están participando en forma presencial y a los que están en forma remota. Le agradecemos su interés en esta interesante primera charla técnica que vamos a hacer el año 2024, que organiza el Consejo de Ingeniería Civil y la Comisión de Infraestructura. Y acá está con nosotros Silvana, que preside el Consejo Civil, y el que habla en la Comisión de Infraestructura. Así que le agradecemos al colegio también que nos preste las facilidades para hacer estas charlas, pero por sobre todo queremos agradecer a Loreto Araya, un especialista, un ingeniero civil en obras civiles, con un máster en Project Management, un diplomado en docencia y con más de 18 años de experiencia en temas aeroportuarios y pavimentos y otras materias. Tiene otras labores además, pero para no extendernos tanto, le hemos pedido que nos venga a exponer hoy, y su charla es explorando los fundamentos de la clasificación ACR y PCR en aeronaves y pavimentos, a propósito también de una modificación, parece legal, Normativa, sí. normativa que va a entrar en vigencia este año. Así que muchas gracias, Loreto, por aceptar nuestra invitación y por la generosidad de compartir tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Colegio de Ingenieros por darme la oportunidad de contarles y empezar esta primera charla, decía, ¿no? del año 2024. En este formato, en formato híbrido, ¿cierto? Estamos algunos acá y otros de todas partes del mundo, al parecer. Me habían contado que habían unos peruanos por ahí, habían de diferentes partes, o al menos Sudamérica. Bueno, vamos a partir. No sé si las preguntas son al final. Mira. Como tú quieras. No, sí, lo usual, perdón, es que para no interrumpirte todo, dejamos que los que están participando tienen interés de preguntar, o escriben su pregunta o lo hacen, pero al final. Ah, perfecto. Porque si no, se va a extender, perdemos el más práctico. Entonces pueden ir haciendo las preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat y al final las responden. Perfecto. Entonces, como nos dijeron, ¿cierto? Vamos a partir, las preguntas las pueden dejar en el chat y las respondemos al final. Entonces, bueno, la charla el conversatorio que vamos a tener hoy tiene relación con explorando los fundamentos, ¿cierto?, de la clasificación ACR-PCR en aeronaves y en pavimentos. Este es un método que está diseñado para comparar dos valores. Tenemos un valor que es el ACR, es un valor designado para una aeronave, y el PCR, que es el valor designado para el pavimento. Entonces, esta metodología nos ayuda a hacer esa comparación numérica. Son un par de valores que podemos comparar como un indicador, ¿cierto? Bueno, ACR corresponde a Aircraft Condition Rating y el PCR es el Pavement Condition Rating. Sí, ahí está. Entonces, bueno, esta comparación se hace posible principalmente porque tenemos la misma base técnica para ahí está, la misma base técnica para encontrar este valor. ¿Pero para qué se utiliza? Bueno, este valor se utiliza, tenemos ahí al medio, ¿cierto?, una torre de control donde los operadores aéreos necesitan un valor de ACR y un valor de PCR. Como ya les decía, el valor de ACR corresponde a la aeronave y el de PCR a esa estructura de pavimento en el cual opera la aeronave. Entonces, es un valor que nos permite decidir, vamos a avanzar, si esa aeronave puede o no puede operar sin restricciones en el área de movimiento. Si tenemos un valor de ACR, ¿cierto? El valor ahora, el de ACR, varía entre 100 y 1000. Ese es como el rango. Podemos tener valores sobre los 1000, pero bueno, ese es el rango donde se mueve. Si el valor de ACR es menor o igual al valor de PCR, esa aeronave puede operar sin restricciones. En cambio, si tenemos un valor de ACR mayor al valor de PCR, es decir, la aeronave tiene un mayor número que el valor que está publicado en el AIP para este pavimento, bueno, la operación no está permitida, salvo que se establezcan restricciones, como por ejemplo el máximo peso que tiene esa aeronave. Un poquito.
Bueno, en cuanto a la normativa, cabe señalar que este no es un método de diseño, si bien tiene fundamentos de base técnica, el valor de ACR y el valor de PCR se obtienen, pero no son un método de diseño. Y tampoco son un método de evaluación de pavimento. Es decir, si yo tengo un valor de PCR en mi pavimento, no significa que en qué condiciones se encuentra mi pavimento y yo sacar conclusiones al respecto. Sino que, como les decía, es un método que utiliza el operador, ¿cierto? El operador aeroportuario para determinar si una aeronave puede circular sin restricciones, que no significa que opere ilimitadamente, sino que no tiene restricciones, como por ejemplo, ya les comentaba, el peso de la aeronave. Bueno, tenemos estas dos normativas, o sea, la normativa, ¿cierto? Tenemos la OASI, que es este organismo internacional que a través del anexo 14, tenemos ahí el link abajo donde podemos descargar los diferentes anexos. En cuanto al anexo 14, está explícito lo que tiene relación con los aeródromos y nos indica, ¿cierto?, la forma de encontrar los valores de ACR. De hecho, en la OASI podemos descargar un programa para poder calcular los valores de ACR. Por otro lado, tenemos el Advisory Circular, que corresponde a la Federal Aviation Administration. En este caso les presento la 150-53355-5D, que corresponde específicamente al cálculo de los valores de peso. Entonces nos vamos a centrar en ambos normativas. Ahora vamos a hablar un poco de los fundamentos del diseño. Es importante tener algunos contextos, también algunas definiciones. Entonces, y vamos a partir con los fundamentos del diseño. Bueno, en la base de este fundamento del diseño, ¿cierto? Vamos a utilizar la teoría elástica multicapa para ambos tipos de pavimento, tanto pavimento rígido como pavimento flexible. Ese es un cambio que vamos a incluir que se ha estado incluyendo a lo largo del tiempo, pero en este caso lo incluimos directamente. Tenemos diferentes, ¿cierto?, capas que las vamos a caracterizar por sus espesores, E sub 1, ¿cierto?, E minúscula sub 1, en el caso de la primera capa, por supuesto, la capa de rodadura. El E correspondiente a su módulo, ¿cierto?, carga por rigidez, y el nu, el valor de Poisson. Cabe señalar que esta teoría elástica multicapa indica que los pavimentos son infinitos en forma horizontal, es decir, cada una de las capas son infinitas en forma horizontal, y la última capa que vemos al final con ese color azul, ¿cierto?, que corresponde a la subrasante, es infinita en forma vertical, además de infinita en forma horizontal. Voy a tomar agua cada cierto tiempo. También podemos decir que dentro de esta teoría elástica multicapa, cada una de las capas, muchas gracias, se considera homogénea, elástica e isótropa. Siempre me confundo con esa palabra. Tiene que tener esas tres características para poder hacer este análisis. Entonces, tenemos este fundamento de diseño que corresponde a la forma en que vamos a diseñar. ¿Cuál es la metodología matemática que vamos a utilizar? Teoría elástica multicapa. Si ahora nos separamos y lo evaluamos tanto para pavimentos de hormigón como para pavimentos rígidos y flexibles, tenemos lo siguiente. Vamos a mostrar esas. Ahí está. En cuanto a pavimentos rígidos, ¿cierto? Tenemos este diseño LEA y el modo de falla, es decir, vamos a cargar nuestros pavimentos, en este caso la losa de hormigón, que es la capa, ¿cierto?, que se diseña, hasta la tensión máxima en el borde inferior de la losa, como se ve en la imagen. Es decir, vamos a tener diferentes cargas que van a ir actuando, van a ir sumando para lograr esa tensión máxima en el borde inferior de la losa que llegamos, ¿cierto?, a esa falla. Contarles que, bueno, en este caso vemos solamente una rueda, que es como un modelo, ¿no? Pero conocemos que los trenes de aterrizaje y las configuraciones de los trenes de aterrizaje de las aeronaves tienen diferentes configuraciones, como su nombre lo dice. Por lo tanto, una de las características importantes que se incluyen dentro de este modelo
es que las cargas de cada rueda del tren de aterrizaje principal se suman para obtener esa tensión, en este caso la tensión máxima en el borde inferior de la losa para los pavimentos rígidos, y en el caso de los pavimentos flexibles pasamos a continuación. Ahí está. Lo mismo para los pavimentos flexibles. Entonces ocupábamos este modelo, que es el LEA. ¿Cuáles son sus modos de falla? La deformación vertical en la subrasante, que la podemos observar si es que ocultamos un pavimento, ¿cierto? Por los deterioros, un deterioro llamado ahuellamiento, como vemos ahí. Y en segundo lugar tenemos como modo de falla, perdón, ahora sí más agua. Y el segundo modo de falla correspondiente a esta deformación horizontal en la capa de asfalto, en la fibra inferior de la capa de asfalto, y que lo podemos observar como un deterioro en el agrietamiento de la capa superficial, ¿cierto? La capa superior. Entonces, lo mismo, cargamos el pavimento con esta configuración de diferentes aeronaves, trenes de aterrizaje, que se suman cada una de esas ruedas, incluye toda la configuración, y cargamos hasta llegar a la deformación vertical de la subrasante, que es la primera que llega cuando estamos cargando, y posteriormente la deformación horizontal de la capa de asfalto. Les voy a contar un par de conceptos más. Uno de ellos es la variación lateral de la aeronave. Ahí tenemos un tren de aterrizaje del Boeing 747, que podemos ver los ejes principales, ¿cierto? Que son estas trenes de aterrizaje que están en la parte superior de la gráfica. Y hay un tren de aterrizaje que es de barriga, que esa aeronave necesita más trenes de aterrizaje por su envergadura, ¿no? Y tenemos este otro tren de aterrizaje que está en el centro, cerca de los ejes, del cruce de los ejes. Lo que vemos en la gráfica, en un costado, es la variación lateral de esa rueda cuando la aeronave opera. ¿Qué quiero decir? La aeronave debería pasar, ¿cierto? Que no ocurre, pero debería pasar por el eje de la pista, por el eje de la calle de rodaje, por un eje. Pero no siempre es así. Pasa por el eje, pero también puede pasar. La mayor probabilidad es que pase por el eje y, por ejemplo, muestran las curvas rojas en los ejes de aterrizaje principal, que efectivamente, con una campana de Gauss, que es la forma de graficarlo, vemos que por ahí tenemos la mayor probabilidad de que el eje pase. Algo pasó con... ¿no? Se corrió el eje. Se corrió el eje. Y vemos que disminuye la probabilidad, pero es posible que las ruedas del tren de aterrizaje, por supuesto, se desvíen en algunos centímetros hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esa variación está implícita dentro del cálculo, no solo del ACR-PCR, sino que el Farfield 2.1, que en otra oportunidad podemos conversar de eso. Dicho esto, tenemos entonces aircraft passes, que son otras definiciones, ¿cierto?, que tenemos pasadas, que corresponde a esta circulación de la aeronave por el aire en movimiento, es decir, la cantidad de veces que pasa una aeronave por una sección. En cambio, la cobertura es la cantidad de veces, pero que pasan por una sección de pavimento. Por lo tanto, siempre las pasadas van a ser mayores a las coberturas. Las coberturas es como la probabilidad de que pase por la misma sección. Y aquí tenemos una distribución, ¿cierto?, tanto de las calles de rodaje como de la pista de aterrizaje. Como podemos ver en la gráfica, en la curva roja corresponde a la pista y tenemos mayor probabilidad de dispersión, o sea, mayor porcentaje o desviación lateral de la aeronave. En cambio, en una calle de rodaje, donde la operación es más lenta, ¿cierto?, es mucho más controlada, la desviación disminuye. Este es la última definición que les voy a dar a conocer, que corresponde al Cumulative Damage Factor, que es el color azul de la misma gráfica que vemos en la diapositiva. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos ahí curvas rojas, verdes, amarillas, rosadas, etcétera, que corresponden al daño que ejerce cada una de esas aeronaves, cada una de esas curvas es una aeronave. ¿Cuál es el daño que le aplica a un pavimento tanto rígido como flexible?
Por lo tanto, la suma de esos daños nos va a entregar esa curva azul que vemos que es la más alta. Entonces, ¿qué es lo que quiero contarles con respecto a esto? Que si bien incluimos la variación del desplazamiento de la aeronave, incluimos también el daño que ejerce cada una de ellas en la sección de pavimento. Ahora, ¿cómo calculamos los valores de ACR y de PCR? Que yo les dije que en un inicio que es solo un valor, es un número. El ACR es un número que expresa el efecto relativo de una aeronave con una configuración dada de tren de aterrizaje. ¿Cuáles son las condiciones de bordo? Necesito saber, por supuesto, cuáles son los datos de esa aeronave. Necesito el centro de gravedad, el peso máximo en la plataforma, cuánto la podemos cargar, la configuración del tren de aterrizaje, ¿cierto? ¿Qué tipo de configuración? Ya vimos que el Boeing 747 tiene una configuración de tren de aterrizaje principal con tren de aterrizaje de barriga y la presión de inflado del neumático. Por otro lado, debemos considerar que existen características del pavimento. Entonces, debemos considerar si ese pavimento es rígido o flexible. Tenemos 4 categorías de subrasante que se les voy a presentar más adelante, pero debemos considerarla dentro de estas categorías, ¿cierto? Y cuál es la estructura de pavimento, las capas del pavimento. Resumiendo para los valores de ACR, necesito datos de la aeronave, pero debo considerar como dato algunas características que yo voy a fijar, que serían estas que vemos en el considera. ¿Cómo se calcula el ACR? El ACR se calcula tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. En el caso del pavimento rígido, el programa o la forma de cálculo, ¿cierto?, es iterar hasta encontrar un valor de espesor tal que determine, ¿cierto?, la máxima tensión horizontal calculada en el borde inferior de la losa, que era lo que hablamos en un inicio, cuál es el MODEFY. En cuanto al pavimento flexible, el programa también, o el modelo, ¿cierto?, itera hasta encontrar un valor de espesor tal que la deformación vertical de la subrasante llegue a su máximo, o hasta el punto de phi. De esa forma encontramos este valor genérico, que no es un valor genérico, sino que es un valor para cada una de las aeronaves con estas consideraciones. Por otro lado, tenemos que encontrar también el valor de PCR. El PCR es un número que expresa la capacidad de carga de un pavimento para operaciones sin restricción. Eso, como ya les había adelantado, operaciones sin restricción no significa ilimitadas. Significa que pueden operar aeronaves, ¿cierto?, que tengan un PCR, aeronaves que tengan una CR menor que el PCR. ¿Cuáles son las condiciones de borde para el valor de PCR? Necesito saber la proyección de demanda de la flota de aeronaves del aeropuerto que quiero encontrar ese valor, ¿cierto? Generalmente la proyección de la demanda se hace a 20 años plazo, incluyendo toda la flota de aeronaves completa. Tengo que conocer la estructura, por supuesto, del pavimento, cuál es el material de cada una de las capas, el espesor y el módulo de cada capa. Aquí hacemos un cambio. Yo necesito saber el módulo de cada capa. Ahora, bueno, y por supuesto también el módulo de la subrasante. El valor de PCR yo lo puedo calcular para un pavimento nuevo, ¿cierto? Con los datos que necesito cuando estoy diseñando, ¿cierto? Cada espesor de capa. Ahora, si ya tengo un aeropuerto que está en funcionamiento, necesito conocer esos valores. ¿Cuáles son los valores actuales? Tanto de los espesores que tiene, qué material está constituyendo la estructura de pavimento y cuál es su módulo. Por lo tanto, necesitamos campañas de terreno. En ese caso son ensayos no destructivos, deflectómetros, georradares y destructivos también. Sacar algunos testigos para evaluar sus capacidades. Ahora, ¿cómo calculamos el valor cómo calcula este modelo el valor de PCR? Primero se calcula el valor de CDF máximo con toda la flota, ¿cierto? Lo ingresamos al programa, así, toda la flota de las aeronaves, ¿cierto? Con su proyección, la estructura de pavimento que yo conozco y encuentro un valor de CDF con toda la flota. Luego voy a
donde puedo presentar, ¿cierto? Donde el programa y la iteración me presenta el valor de ACR para cada una de las aeronaves que yo ingresé en la flota. Por lo tanto, ubico la que tiene el mayor ACR. Perdón, el mayor ACR. Y el mayor, la carga de CDF. Ese no ACR. De nuevo, ingreso toda la flota, calculo el valor de CDF con toda la flota. Selecciono la aeronave que mayor aporte tiene al valor de CDF. El valor de CDF, recordemos, varía entre 0 y 1. Por lo tanto, en función de cuál es el mayor aporte que tiene cada una de las aeronaves, encontramos esa aeronave. Luego elimino el resto de las aeronaves y itero, o el programa, ¿cierto? El modelo itera, y empieza a variar los despegues de esa aeronave hasta llegar a ese valor de CDF. El valor de CDF que yo consideré cuando ocupé toda la flota, cuando hice el análisis con toda la flota. Encuentro ese valor de CDF, tengo un valor de ACR para esa aeronave con mayor cantidad de despegue hasta que llego al valor de CDF y consigo mi valor de PCR. Esto lo puedo iterar si es que tengo varias aeronaves que aportan un valor de CDF mucho más alto, o alto en forma que ambas tengan un valor alto. Dicho esto, nos pasamos ya finalmente a cuál es el código del PCR. El código en un inicio les conté que era solamente un valor, pero también hay otras características que nos entrega este valor de PCR, que corresponde, bueno, el 800 ahí es un ejemplo, ¿cierto?, del valor de PCR que se obtuvo. El R corresponde si es pavimento rígido flexible. El B, que ya les había comentado que venía a continuación, cuál es la clasificación de los suelos en función del módulo de la subrasante. Tenemos diferentes categorías A, B, C, D, con los rangos se presentan ahí. Ahí está. Me pasé. Con el W o la siguiente sigla tenemos las clasificaciones o el código de cada una de las presiones de inflado de la aeronave, con la cual se calculó, ¿cierto? Y por último, no sé si... Ahí está. Es la forma en que yo calculé este valor de PCR. Technical es como lo acabamos de conversar, ¿cierto? Y using es utilizando el valor de ACR de la aeronave que ya está utilizada, que ya transita por mi aeropuerto. Obtengo ese valor de ACR y lo puedo publicar como valor de PCR. Como conclusiones y para que las ideas que me gustaría que nos quedaran de esta charla, ¿cierto? Uno, el valor operacional, este valor de ACR y PCR está basado en fundamentos de diseño, por lo tanto el valor de ACR y PCR pueden compararse porque son los mismos fundamentos de diseño, pero no es un método de diseño de pavimentos ni tampoco un método de evaluación estructural. El valor de PCR que se reporta tiene algunas consideraciones, y si esas consideraciones varían, como por ejemplo la demanda del tránsito, la flota, etcétera, el valor de PCR se debe recalcular. Y les dejo, hay un par de manuales de cálculo de PCR escritos por ANAC, tanto en Brasil y Argentina, que facilitan o ellos entregan algunas directrices para sus países, que las podemos estudiarlas, ¿cierto? De la forma y cómo encontrar estos valores o calcular estos valores de PCR. Así que, bueno, les agradezco, espero se haya entendido lo que les acabo de explicar. Estamos atentas a sus consultas y ahí tienen el código QR de mi LinkedIn por si me quieren seguir y también está la dirección de LinkedIn. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante lo que nos acaba de contar. Espero que hayan consultas. Yo tengo una, pero por respeto, Silvana va a moderar y le dará la palabra en el orden que ocurrió. Sí, vamos a dejar un ratito puesto el código QR para que la gente que está conectada lo pueda escanear y pueda entonces acceder a tus datos de contacto. Pero nos gustaría, tengo una pregunta de Guillermo Bolvarán. Guillermo, quizás tú puedas hacer tu pregunta en voz alta, si puedes abrir tu micrófono.
¿no? Sí. Sí. No lo podemos abrir nosotros, lo tiene que abrir él. Pero si no, la voy a leer, porque en realidad la mandó Ya. escrita y dice así. Buenas tardes. En Chile, en general, las pistas de despegue y aterrizaje de los aeropuertos principales cumplen la doble función de servicio para aeronaves civiles o comerciales, así como también para la aviación militar, donde esta última tiene requerimientos más exigentes para los parámetros de diseño y en particular para los valores que se están comentando. ¿Existe actualmente colaboración entre instituciones civiles y de la Fuerza Aérea para mejorar el diseño de estos pavimentos? Ah, bueno, y ahí dice, disculpe, no puede hablar, pero gracias por tu pregunta, Guillermo. Bueno, siempre la colaboración es importante. Yo ahora no estoy dedicada, a ver, como, bueno, siempre, como les decía, siempre la colaboración es importante. Dentro de el equipo de trabajo en el cual yo pertenezco, que estamos, aprovecho de contar también, estamos eh, iniciando nuestro diplomado en infraestructura aeroportuaria, donde queremos incluir, por supuesto, a muchos amantes de los aeropuertos, siempre digo yo, incluirlos dentro de un equipo. Y no tengo el conocimiento de que exista esa colaboración actualmente, pero sí me encantaría ser partícipe de esa colaboración y que pudiésemos trabajar en conjunto para incluir ese tipo de observaciones y analizarlas. Ahora, lo que sí puedo decir que el programa o la forma de calcular permite incluir diferentes tipos de trenes de aterrizaje que serían alguna cosa distinta de las aeronaves que menciona. Entonces, se podría incluir la forma de diseño, yo creo que es exactamente la misma, no me aventuraría a decir que habría que cambiarla, pero sí incluir cuáles son las características especiales y, por supuesto, insisto en que el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo es fundamental. Bueno, Guillermo comenta que los trenes de aterrizaje de naves militares causan mayor daño que los aviones comerciales. Sí, Lo menciona como comentario. puede ser por el toque de despegue, ¿no? Eventualmente. Perdón. Ahora comentaba con Mauricio acá que podría ser por el toque de despegue, porque lo que daña a los pavimentos o que produce la fatiga en los pavimentos es, sin lugar a dudas, la carga, pero no la carga. Uno podría pensar que es cuando operan, o sea, aterrizan las aeronaves, que viene una aeronave gigante y golpea nuestro pavimento. No es el caso donde más se fatigan los materiales, sino que es cuando sale de la plataforma con mucha carga, combustible, pasajeros, carga, etcétera, y avanza lentamente como una carga estática y ahí es donde más deteriora los pavimentos, más se fatiga. Por lo tanto, sí, las aeronaves militares que pudieran tener una mayor carga, efectivamente, habría que analizarlas en función de cuál sería esa carga. Esa sería como la respuesta. Yo lo que quiero saber es que desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿cuál ha sido la mayor dificultad en este cambio normativo que se está enfrentando durante el año? O si a lo mejor no ha sido dificultoso. Eh, no tengo conocimiento de alguna dificultad. Lo que sí sé es que la Dirección de Aeropuertos está trabajando en el recálculo de los valores de PCR, o sea, porque antes estábamos con otra metodología que es ACN-PCN, que tanto los fabricantes de aeronaves tienen que cambiar sus valores, recalcularlos, ¿cierto? Porque ya no es ACN, ahora es ACR, y los operadores aeroportuarios, que en este caso sería la DGAC, también debe hacer esos cambios y hacer el recálculo. Ahora, no tengo conocimiento de que efectivamente se esté calculando de forma technical o using, porque tenemos conocimiento de cuáles son algunas estructuras, no la totalidad. Por lo tanto, alguna dificultad yo creo que podría ser que las campañas en terreno, para poder levantar cuáles son los datos precisos de las estructuras, de los módulos,
de la carga, o sea, el suelo es subrasante, podría ser una de las eventuales dificultades para obtener este valor. Sí, digamos yo Ya. todo hasta el final. Ya. Vamos a ver. Denme un segundito porque llegaron varias puntas. Ya. Hay algunas que dice invitado porque no se han renombrado. Entonces, claro, alguien ratifica lo mismo que has dicho tú, que es por las cargas del combustible, la tripulación, etcétera. Joshua Butler agradece, dice que es una buena presentación, muy técnica y se agradece. Muchas. Saludos. Perfecto. Le gustó lo técnico. Sí. La síntesis. Y hay otro invitado que pregunta, ¿qué tareas efectúan para mitigar la radiación solar sobre los pavimentos? Bueno, además de las cargas que por supuesto afectan los pavimentos, lo otro que afecta mucho es el clima. Las radiaciones solares en el norte del país, la lluvia en el sur, y bueno, en todo Chile ya con esto el cambio climático, en todas partes tenemos mucho sol y mucha lluvia. Hay diferentes, de hecho hoy día estuve conversando con unos colegas de Arica y que me preguntaban, tengo un aeropuerto en Arica y necesito colocar, y que la pista es un aeropuerto secundario y la pista es de base granular. Entonces dice, necesito cubrir la pista con alguna emulsión, un CRC2, qué sé yo, algo, para protegerlo de no solo el clima, sino que del uso diario. Entonces, claro, hay varios materiales que podemos usar para cubrir. Y una de las cosas que yo propongo fue la emulsión imprimante, que a mi parecer es una de las mejores opciones en cuanto tenemos estas bases granulares y como esta emulsión penetra en la base granular, no solo ayuda a que el clima no lo afecte, sino que el mismo tránsito como que contiene o resiste mucho. Esa puede ser la respuesta. Bueno, son dos preguntas en una. Una, supongo que el cambio de normativa viene a recoger o a poner en un estado del arte actual la situación internacional o la experiencia y viene a mejorar, a mejorar de alguna manera esta materia. ¿En qué mejora o qué ventajas tiene este cambio normativo? Es súper interesante. En Chile, bueno, y en todo el mundo, están apareciendo nuevos materiales. O a los materiales que ya están estipulados, ¿cierto? Le podemos agregar un poquito de fibra. Le podemos agregar, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, hace un tiempo está estudiando mezclas asfálticas con zeolita. Podemos agregarle zeolita. Y como el cambio en los fundamentos del diseño es la teoría de multicapas, o sea, podemos nosotros modelar nuestras propias capas. Por lo tanto, incorporar nuevos materiales a los diseños, eso es una maravilla, porque antes era estructurado, tiene que ser, perdón, tiene que ser este material con estas características y ahí nos quedamos. En cambio ahora, con, insisto, el cambio climático, nuevos materiales, hay muchos materiales. Las canteras que se están agotando, ya no podemos sacar rocas de los ríos, eso está prohibido. Entonces tenemos que encontrar canteras, tenemos que encontrar otras opciones y esas otras opciones, este fundamentos del diseño, esta nueva metodología lo permite. Eso es una de las grandes ventajas. Yo tengo una pregunta. Hablando de eso, el modelamiento de los materiales y la posibilidad de utilizar los materiales que están cerca de los aeropuertos, no tener que ir a buscar a otra región, pero para eso se hace necesario modelar el comportamiento de los materiales y qué tan avanzados estamos en eso y cuánto nos demoraríamos en modelar bueno, el material que sea, el tipo de árido que podemos encontrar o de agregado que podemos encontrar en diferentes regiones. Y lo otro es si esto trae algún cambio en los planes para mantenimiento o en las formas de evaluar el deterioro y la progresión de este. Bueno, en Chile hay muchos laboratorios especializados. Yo ahora me desempeño en el Laboratorio Nacional de Vialidad, donde tenemos Laboratorio Nacional de Vialidad, donde tenemos un montón de equipos, una gran batería de equipos que podemos evaluar diferentes materiales.
podemos evaluar diferentes adherentes, podemos evaluar diferentes emulsiones y podemos modelarlas. Podemos decir, esta es la carga, qué sé yo, este es el E, este es diferentes características mecánicas y físicas. Entonces yo creo que podemos evaluar. Ahora, siempre tenemos que hacer un tramo de prueba. No podemos llegar y decir, en el laboratorio esta cosa está funcionando perfectamente, porque efectivamente puede ser que se nos escape algo o la forma de construcción sea distinta. Hay otros parámetros que hay que evaluar, por lo tanto hay que hacer un tramo de prueba. Posterior a ese tramo de prueba ya podríamos empezar a utilizar estos materiales, pero en calles secundarias, donde no ocurra tanto peligro, ¿no? Como disminuyendo los riesgos. No, yo no las pondría al principio en una pista, sí las podría poner, no sé, en unas calles alternativas, en unas calles de rodaje quizás, no sé. Entonces, es todo un proceso. Yo creo que en Chile estamos no solo en equipos, que por supuesto siempre podemos mejorar, sino que también en el conocimiento. Creo que en Chile existimos, porque me incluyo, muchos profesionales capacitados para poder evaluar estos tipos de materiales. Muchas universidades que están ávidas de buscar otros materiales. Eh, Eso se nota en los diferentes seminarios. Cuando vamos a diferentes seminarios, presentan nuevas formas, nuevos materiales, nuevas formas de diseño, nuevas formas de evaluar. Entonces, toda esa riqueza académica, y no solo académica, profesional, es súper valorada. Así que yo creo que estamos dispuestos a la acción. Pero me habías dicho una segunda pregunta que se me fue. El modelamiento, en la forma de hacer los planes de conservación, de evolución del deterioro. Claro, eso es a través de... Yo creo que es la misma forma, ¿no? No sé si va a haber un cambio en cómo controlamos, mejoramos tenemos y conservamos nuestros pavimentos. Yo creo que va a ser de la misma forma porque en rigor no vamos a poner un material completamente distinto, sino que es un material con alguna crema. Entonces sería casi... Gracias, Eugenia, por escribir, por renombrarte. Y la pregunta anterior había sido de Eugenia Morales. Muchas gracias. Escribe Marco Ramírez y dice, buenas tardes, estimados ingenieros. Agradecer a la ingeniera Loreto por su buena presentación y sobre todo debe ser muy técnica. Bueno, mi consulta sería, ¿qué dependería para colocar un pavimento de hormigón o pavimento asfáltico en la pista de aterrizaje? Quizás el ACR-PCR depende de ello. Claro, depende de ello. O sea, el valor de ACR o PCR, efectivamente depende, cómo lo calculo, es distinto si es rígido o flexible. Me da la impresión que su pregunta ahorita, ¿de qué depende decidir colocar hormigón o asfalto? Depende de quién toma la decisión. No hay un porqué. A ver, generalmente las pistas son de pavimento flexible. Pero tenemos conocimiento, o sea, en Chile está el aeropuerto del Tepual, que es un pavimento completamente de hormigón. Yo creo que depende más del comportamiento del material al clima en el cual está expuesto, más que si resiste más o menos carga. Yo creo que por ahí puede ir la decisión de si es que es pavimento flexible o rígido en la pista. Y en ese sentido, para complementar la pregunta, ¿en qué clima tú recomendarías más bien asfalto y en qué clima más bien hormigón? Generalmente cuando hay mucha lluvia o nieve, el pavimento asfáltico sufre un montón. O sea, lo vemos cada vez que llueve, mezclas que no son tan buenas, o que son más bien tradicionales, ¿no? Con alguna característica o mejoramiento, que un poco de agua, el tránsito y la carga, y ya está. O sea, se desaparece. En cambio, el hormigón puede resistir más. Podría lavarse la base, tendría como otras características para que se fracture. Por lo tanto, yo, así a simple, así como rápidamente, diría que en el sur o en lugares más bien lluviosos recomendaría más bien hormigón y asfalto en lugares más sin lluvia. Ahora, es una primera impresión porque tenemos materiales de pavimentos flexibles tan buenos que si con una conservación adecuada lo podemos poner en cualquier parte. Y lo mismo en el caso del hormigón, con conservaciones, con sello de juntas, con limpieza absoluta de las mismas losas, también se puede poner en cualquier clima. Otra pregunta. Esta vez pregunta Gonzalo Guíñez. ¿En qué estado se encuentra en Chile
la formación de profesionales que se dediquen a la evaluación y desarrollo de estos proyectos con esta metodología. Evaluación de proyectos con ACR-PCR, una cosa así. No, no sé si evaluamos proyectos con ACR-PCR. Lo que sí, lo que ya les comentaba, que en el caso de Chile, la Dirección de Aeropuertos está calculando eso. No sé si es a través de una consultora, no sé. Pero como decían en un inicio, los profesionales estamos capacitados para poder hacer eso. No sé si hay algún tipo de diplomado, no, el mío. El diplomado de infraestructura aeroportuaria de la USACH podría ser uno, pero no tengo el conocimiento de alguna otra eh, universidad o diplomado o curso que se dé. Bien. Hay alguien también sin renombrar que dice, muy interesante su ponencia, saludos desde Perú. Ah, excelente. Muchas gracias. Mauricio. Sí, no sé, una pregunta o comentario. Con el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad, el tema del medio ambiente y toda la lucha por intercambio climático, hay acciones como, por ejemplo, reciclar material, darle el ciclo de vida a las cosas, recuperar. Entonces, me parece que está justo la normativa que permita usar nuevas cosas, que puede ser lo mismo. O sea, puede decir, oye, voy a usar parte del mismo pavimento deteriorado, mezclado con otras cosas, otros materiales, o usar materiales que son más sustentables. O sea, puede que vaya a cooperar en eso, ¿no? En la intuición de que conspire en favor de ser más amigable con el medio ambiente. Es una pregunta. Sí, absolutamente, pero hay algo más. Hoy día, bueno, por eso estamos aquí con Javiera. Javiera es una estudiante mía de la Universidad de Santiago, ella está haciendo su pregrado, y estamos haciendo una investigación acerca de los combustibles SAF, que son combustibles sustentables al medio ambiente, de la aviación. La OASI se puso una meta que al 2050 todos los combustibles deben dejar de ser fósiles y deben ser sustentables a la aviación. Hoy día en la mañana fuimos a un seminario donde estaba el ministro de Transporte, etcétera, y había una expositora, que no recuerdo bien el nombre, ¿no te acuerdas? Ya. Que nos contaba que nos falta mucho para poder llegar a producir este tipo de combustible, pero la meta está, y está todas las áreas, la IATA, los operadores aeroportuarios, de hecho estaba el jefe de la GAC, etcétera, varias figuras políticas y figuras técnicas trabajando por el mismo objetivo, que es descarbonizar en los combustibles aéreos. Entonces, además de esta metodología que podríamos decir que sí es medioambientalmente sustentable o amigable, está este otro punto que es súper interesante y que tenemos que remar todos para allá, para que eso sí sea un hecho y tengamos SAF, porque una de las ventajas de usar SAF es que las aeronaves no cambian nada, o sea, su motor es el mismo, de hecho puedes combinar un poco de SAF con combustible tradicional y provocan un poquito menos porque igual tiene tradicional, ¿cierto? Un poco menos, cero de contaminación. Así que el sistema aeronáutico o el trabajo aeronáutico va en pos de la sustentabilidad, así que es una buena señal. Otra pregunta, la última parte mía, ¿hay algún país de OCDE o los países más desarrollados, algún referente para Chile? ¿Tenemos un referente que seguir? ¿Alguien que está haciendo mejor, que ya más experiencia? ¿O vamos avanzando? Yo creo que vamos avanzando un poco. ¿Sí? Sí. Vamos avanzando todo. ¿Ah? Sí, yo creo que estamos avanzando todos. Bueno, en Europa y en Norteamérica efectivamente ya hay plantas de SAF, por ejemplo. En Brasil. En Brasil nos contaron hoy día que habían plantas de SAF que estaban Ya el tráfico de tienda, Sí. así que un continente son enormes. Hablen al micrófono. Pero en Sudamérica estamos trabajando todos Ya. en este mismo Humanapar. Tenemos otra pregunta más. Otra pregunta. De Mauricio. Mauricio. Tenemos a Mauricio Ortiz. Bueno, buenas tardes. Primero felicitar a Loreto por la presentación y también agradecer al Colegio de Ingenieros por la actividad y poder participar de esta. Yo primero tengo un comentario que no me quedó muy claro. No sé si
algo dijo Loreto, pero fue una pregunta de la audiencia que tiene que ver con la afectación que producen aeronaves militares versus aeronaves comerciales. Yo no tengo tan claro que eso sea tan así. Realmente, en mi opinión, creo que la afectación de una aeronave depende de varias cosas. Eh, por cierto, de la envergadura de la aeronave, del tipo de tren de aterrizaje. Hay aeronaves comerciales que, da su característica o su tren de aterrizaje, son muy perjudiciales para la estructura de pavimento, mucho más que aeronaves militares. Entonces, no me quedó tan clara, digamos, no es una pregunta para Loreto, en realidad, es un poco para hacer el punto sin ánimo de polemizar, ni mucho menos. ¿Ah? Eh, em, Tal vez a lo mejor la persona del- en el chat estaba pensando en aeronaves militares de guerra que tienen flujos calóricos en la parte trasera o en las turbinas, que efectivamente son muy dañinos, particularmente en los despegues, pero no es por un efecto propiamente tal de la carga, sino más bien un efecto de termodinámico, si se quiere. Digamos, hay un calor aplicado ahí que efectivamente en los pavimentos, en la superficie, puede ser muy perjudicial. Pero solo quería hacer el punto en ese sentido respecto de ese tema que me quedó un poquito ahí dando vuelta. Pero sí tengo una pregunta, un comentario y pregunta para Loreto. En virtud de tu conocimiento y, digamos, contactos, muchos contactos que yo sé que manejas, quería saber qué sabes tú respecto de cómo ha sido el proceso de modificación, de pasar de un método de notificación de clasificación de pavimento, no solo en Chile, sino que en el resto de los países de Latinoamérica, por lo cierto, digamos, eh, en comparación con la situación nacional. Y la segunda pregunta es, tú ya has trabajado en dirección de aeropuertos, en dirección de vialidad, y un poco llevándolo al tema de la innovación y el uso de nuevos materiales. ¿Qué nos falta para hacer un poquito más de innovación al respecto? Bueno, el cálculo de ACN, ACR, PCR, ¿cierto? Yo creo que no ha sido fácil. Si bien desde hace más de 5 años que los seminarios en ALACPA, ¿cierto? David Brin nos ha contado acerca del PCR, etcétera. Yo creo que no es solo una sensación. Eh, que no ha sido tan fácil. Quizás lleguemos a noviembre del 2024 sin todavía tener un valor de PCR en nuestros aeropuertos y vamos a tener que ocupar el UCIM. Puede ser. Pero por eso es importante entablar esta conversación, pues antes que llegue la fecha y que si existen dudas o lo podemos conversar, aquí estamos todos dispuestos a hacerlo, ¿no? En cuanto a qué nos falta, yo soy súper crítica de eso, yo creo que nos falta decisión política. Los conocimientos están, eh, las ganas están, las iniciativas están, pero falta decisión política. Necesitamos que nuestras autoridades nos crean y porque podemos demostrarlo técnicamente, que estos materiales funcionan, hagamos tramos de prueba, es una cosa controlada, no es que vamos a poner cualquier cosa y vamos a provocar inseguridades, sino que es un trabajo controlado y necesitamos que las autoridades nos crean. Eso yo creo. Tengo una pregunta ahí para conectar esa cosa, ¿no? Por el tema del Ministerio de la Pública, de Dirección de Vialidad y los otros stakeholders relacionados con el tema y las concesiones. Porque de pronto las dificultades son la estructura legal o la burocracia que impide innovación o flexibilidad, la suficiente flexibilidad, y los privados que vienen a resolver un tema, pero vienen a resolver su tema y ojalá el marco que uno le fija. No tiene ese objetivo, tendrá el objetivo, pero si uno vincula las dos cosas, dice, voy a dar una concesión y dentro de las concesiones digo, ¿sabes que una parte de su concesión debería ser dedicada a la innovación durante su periodo de explotación, no sé qué? Entonces, vincular eso como en la concesión, o sea, no sé si esas cosas ocurren o no, pero me parece que, porque el sector público tiene ganas, pero está preso Exacto. y no tiene recursos, y el sector privado tiene un vector que es su rentabilidad. Entonces, para juntar esas dos cosas, yo creo que
necesitamos el dinero, las ganas y la estructura. No sé si Silvana puede hablar de eso, de las concesiones en ese sentido. Si ha ocurrido en otras materias y en esto puede ocurrir o no. Eh, O están las puras ganas. sí, es que no es tan fácil hablar de eso porque yo entiendo por qué me lo preguntas. No, pero hoy día estamos como consejo civil. Claro. En otro- Claro, estamos en otra función. Sin embargo, lo que sí, porque se puede ver en las licitaciones que son públicas, Concesiones se coordina directamente tanto con la Dirección de Aeropuertos como con otras entidades cuando hace sus licitaciones y los cambios normativos los tiene que plasmar también en las nuevas concesiones. Respecto a las nuevas tecnologías, uso de nuevos materiales u otros, cada día las instituciones públicas han estado un poquito más abiertas, pero yo coincido con Loreto, hay una decisión que no tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo político. Y con lo político no contingente, sino que son políticas, líneas de actuación y y dirección hacia dónde vamos como institución. Porque no puede ser, ay, empecé a hablar igual, uno se entusiasma. Es que no puede ser que tengamos el discurso medioambiental y no hagamos tareas concretas para llevarlo a cabo. Cuando yo coincido plenamente con Loreto, los técnicos sabemos tareas, cada uno en su ámbito. Mi ámbito es distinto, nos conectamos con los pavimentos, en mi caso de vialidad, pero cada uno en su ámbito conoce acciones concretas que no son difíciles de implementar y que a veces las autoridades falta que tomen la decisión de hacerlo. A veces es por inseguridad, porque quizás no hay una confianza suficiente en sus propios técnicos y a veces es por desconocimiento. A veces no siempre las autoridades tienen tan claro alguna decisión que es necesario que tomen o un lineamiento que deban seguir. O sea, cambiar el discurso por hechos concretos, más o menos. Sí, dicho de otra forma. De hecho, Oye, quiero aprovechar, voy a leer al tiro los últimos comentarios que llegaron, pero yo quiero aprovechar la intervención que tuvo recién Mauricio Ortiz para anunciar lo siguiente. Como les decía, estoy aquí como Consejo Civil, tengo el honor de presidir el Consejo de los Ingenieros Civiles y profesiones afines, porque tenemos otras ingenierías distintas en el Colegio de Ingenieros, y acabamos la semana pasada, de aprobar la creación de un grupo de trabajo que es de profesionales aeronáuticos. Les acabo de mandar al chat una dirección de correo que es la dirección de la especialidad Ingeniería Civil, porque les quiero invitar a todos los que quieran participar de ese grupo. Es un grupo abierto a los profesionales aeroportuarios, no necesariamente solo los ingenieros. Y entonces, si ustedes quieren participar, escríbanos ahí. Esperamos hacer la primera reunión con ustedes presentes. Con usted puede venir como estudiante. Después que se titule miembro en propiedad. Con ustedes presentes dentro del mes de abril, así que informaremos prontamente cuándo será la primera reunión, que va a ser online. Así que a los colegas que son de regiones, y como decía, no es solo para ingenieros, es para profesionales aeroportuarios. Y si hay alguno del extranjero, como sé que hay, porque algunos saludaron desde Perú, bienvenidos también, bienvenidos, ¿por qué no? Ya, voy a leer los últimos comentarios. Y lo llamo así porque Guillermo dijo comentario adicional. Primero voy a contarles que quien te saludó en realidad desde Perú es el ingeniero Jim Rivera y que agradece muy interesante la charla. Y Guillermo Volvarán dice, comentario adicional. En conflictos internacionales se ha demostrado que una de las principales acciones al inicio del conflicto es la destrucción de las pistas de los aeropuertos, lo que los obliga a considerar otras variables en el diseño de pavimentos, orientados a la resistencia frente a estos ataques. Al parecer, este tipo de diseño no es considerado en nuestro país. Y luego hizo otro comentario que seguramente se dio por la conversación, porque eso lo escribió hace un ratito ya. Y dijo, este tema de daño de las naves militares, debe ser a propósito de lo que tú mencionaste, se vivió hace más de 20 años atrás con la llegada de los primeros F-16. No sé si alguien quiere comentar, porque él lo puso no como pregunta, sino que como comentario adicional.
Sí, yo quería complementar, yo me tocó trabajar en el norte como 8 años, desde Arica hasta, no sé, hasta tal. Sí, yo creo que los aeropuertos civiles, sí, hay naves militares y todo, pero para la estrategia militar también hay aeropuertos, o sea, pistas de uso militar que no son públicas, son militares solamente, Exacto. son estratégicas para Chile y no están a disposición de nadie más y me imagino que esté diseñadas para estas cosas, para agresiones de otros países y para poder mantener la operativa, así podemos estar tranquilos pensando que no se considere en los aeropuertos civiles, Sí. pero no sé, no quería comentar. Sí. No sé qué comentar con respecto a eso. Se me viene a la cabeza solamente el aeropuerto de Punta Arenas, que tiene estos como, ¿cómo se les llama? Donde esconden las aeronaves. Chatters, ¿Chatters? chatters, Chatters. chatters. Que Sí. efectivamente, bueno, vuelan aeronaves militares y tienen como un escondite de pasto. No sé si lo debería contar en el mundo. No, debería contar esto. Poco tarde. Bueno, hay algunas cosas que se incorporan dentro de la Tengo la militar. impresión de que tengo la impresión que la consulta, tengo la impresión de que la consulta está orientada a como si se considera dentro del cálculo de la estructura de pavimento un posible ataque, si es así, Habla del no, diseño digamos, del pavimento. no está considerado que le caigan bombas a la pista, efectivamente. Son siempre en situaciones de guerra, evidentemente son un, un blanco estratégico, por Sí. cierto. Y antes lo fue por Y, un comentario más. y lo del F-16, creo que va en la línea de lo que comenté al final. Que efectivamente, los F-16, por sus turbinas al momento del despegue, suelen provocar un gran daño en la superficie de la estructura de pavimento, ya sea pavimento flexible u hormigón. Digamos, a lo mejor creo que va por esa línea. Porque por peso creo que un Hércules, un C-130 cargado, full cargado, creo que es más incidente, digamos. Como la negrita de los vascos, tema estratégico, la carretera del norte-sur o hacia el norte, o los ferrocarriles de su época cuando funcionaban, no podían ser anti-bomba de nada, pero sí podían alejarse más lo suficiente para el tiro de los proyectiles. Entonces, la estrategia de protección era alejarla a la bomba, no que una vez que llegara la pudieran destruir. Por eso no va por la costa pegado al tren ni la carretera, ¿no? Pero yo creo que no sería impagable oye, algo que no se destruye con bombas. Bueno, lo último que tenía mucho, la invitación que ha hecho Silvana, yo como Comisión de Infraestructura estoy también en el Consejo Civil y muy entusiasmado y le insto por esto mismo que decimos que las cosas tardan, hay burocracia y todo, pero mientras más stakeholders, por ejemplo, nosotros como entidad gremial, y si podemos, preparamos un trabajo en conjunto, somos una voz más para conspirar en favor de alguna acción que haya que mejorar. O sea, podemos juntarnos con las autoridades, o sea, si podemos preparar un trabajo y llega el colegio de ingenieros, podría hacer un aporte para movilizar un poco. Es decir, en ese sentido, la instancia, ojalá que sumen más aquí en nuestro colegio y a través del colegio, empujar buenas acciones que están medio frenadas en algunos momentos, o alguna entidad administrativa o política no está da lo mismo donde es, pero a lo mejor no está tomando conciencia, pero con un actor más en favor de eso, ayuda. Así que refuerzo la invitación. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de la charla. Algunos nos han escrito por WhatsApp diciendo que la charla la están viendo por YouTube. Ah, perfecto. Yo me disculpo porque por YouTube no estábamos siguiendo la charla, por lo tanto, si hubo alguna consulta, no lo sé. Disculpen. Y agradecer sobre todo a Loreto Muchas gracias. por la charla que nos has dado, por el tiempo que has dedicado y la preparación y tu disposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Estén atentos, la próxima charla va a ser con el director general de concesiones en abril. Ya informaremos la fecha. Nuestra segunda charla del año 2024. Interesante también, así que quedan invitados todos. Perfecto. Gracias. Chao, chao. ¿Cómo diría Nicolás? Chao. Sí.
Le pedimos o tú la dejar de compartir. O-